Muy buenas tardes y bienvenidos. A nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de Accenture, les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla del día de hoy. Tenemos a dos muy interesantes presentadores, de los cuales ya les voy a contar un poco de información, quiénes son ellos. Pero antes quería contarles muy brevemente de la dinámica que vamos a usar. La presentación va a ser del orden de 25 a 30 minutos y luego vamos a abrir un espacio para preguntas. Las preguntas las pueden hacer a través de el Q&A o preguntas que les aparece en el Zoom. Y las vamos a tratar de responder todos hacia el final de la presentación. De igual manera, si alguno de ustedes tiene preguntas o dudas sobre nuestro diplomado, nos vamos a quedar para responder también estas preguntas. Mi nombre es Ricardo Segal y soy profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y el director académico del diplomado Multicloud Architecture. Entonces, como director académico no podía dejar de contarles un poquito del diplomado, porque nosotros estamos justamente, esta charla la hacemos en torno a el diplomado que hemos estado preparando ya varios meses junto con nuestro socio en esta aventura del diplomado que es Accenture. Entonces, este diplomado, que es único en Latinoamérica, no hemos descubierto otro similar, está orientado a formar personas en el ámbito de multicloud y en particular arquitectura de multicloud. Y además incorpora tres posibilidades de certificación, además del diploma que van a recibir los asistentes, y va a ser full online sincrónico y parte en el mes de octubre de este año. La charla de hoy la hemos titulado La Agenda Cloud, Innovación al Servicio del Negocio, y nuestros presentadores son el señor Fernando Sinagra, licenciado en Computer Science de la Universidad de Altos Estudios de Ciencias Exactas y profesor del diplomado Multicloud Architecture, y don Federico Casina, magíster en emprendimiento tecnológico de la UAI, ingeniero en tecnología de la información del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y profesor también de nuestro diplomado. Entonces, recibamos entonces con un buen aplauso a nuestros presentadores. Bienvenidos. Bien, muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar acá con ustedes. Francisco, por favor, si puedes tomar el control de la pantalla y empezamos a presentar. Bien. Before the pandemic, there were tech leaders and laggards. Now, the revenue gap between them has more than doubled, with leaders growing 5 times faster. But a small group is breaking the mold, compressing digital transformation, growing 4 times faster than laggards, and leapfrogging their peers in 3 strategic steps. These leapfroggers are re-platforming to the cloud, reframing their mindsets to innovation, and reaching new heights by targeting a broader value agenda. By embracing change and rapidly adopting new technologies, these businesses found the strength and confidence to leap ahead. Now, so can you. You're not behind, you're at the beginning. Make the leap, take the lead. Bien, bueno, como les decía, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. En cuanto Francisco ponga las primeras láminas para poder empezar la charla, vamos a hablar un poquito de cómo la pandemia ha de alguna manera revelado cuán indispensable se ha vuelto la tecnología para el éxito empresarial, de alguna manera, y como escuchaban en el video. Francisco, por favor, ponerlo en modo presentación. Gracias. De alguna manera, como escuchaban en el video, las empresas han comprimido en relación a la variable de tiempo la transformación digital.
de alguna manera la han acelerado, ¿no? Nosotros en Accenture decimos que es como si hubieran apretado un botón de fast forward, ¿no? De acelerado rápido. Y bueno, en 2019 en Accenture lanzamos un estudio que llamamos Future System o Sistemas Futuros. Este estudio ha identificado distintos grupos de compañías. Vamos a ver que hablamos de líderes, de rezagados y de un grupo específico que vamos a analizar en la actualización de este estudio, que dependiendo del nivel de madurez de transformación digital y del apetito por profundizar el uso de tecnología en sus operaciones, han tenido resultados de negocio totalmente distintos. Y un poco lo que vamos a repasar hoy es cómo esos grupos de compañías, vamos a ver que hablamos de líderes, de rezagados y de un grupo particular que llamamos leapfroggers o un grupo que han crecido más sus negocios con características particulares, han duplicado sus inversiones en tecnología con una estrategia tecnológica más agresiva que les ha ayudado a convertir el desafío del año pasado en una oportunidad. Y queremos hablar de la relevancia de la tecnología para los negocios. En Accenture decimos que todo negocio es un negocio tecnológico y que hoy esa tecnología está accesible de una forma mucho más simple. También hablamos del concepto de democratizar la tecnología a través de cloud. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, para hacer esta transformación realidad, además de saber de cloud, las empresas en todo el mundo y en Chile en particular van a necesitar de colaboradores que entiendan y manejen cloud de una forma muy profunda y clara. Es por eso que en este contexto del diplomado, donde esperamos trabajar en conjunto con ustedes para formarlos en los temas de cloud, sobre todo las tecnologías y plataformas importantes, tiene una relevancia tan importante. Lámina, por favor, Francisco. Como les decía al inicio, en 2019 en Accenture lanzamos este estudio que llamamos Future Systems y lo hemos actualizado en este 2021, con una participación de 4.300 ejecutivos, 25 países y 20 industrias distintas. En nuestro estudio de 2019, la diferencia entre los líderes y los rezagados en términos de resultados de negocio es que los líderes habían crecido a un ratio de 2x en relación a los rezagados. Bueno, nuestra última actualización, realizada, como les dije, a inicios de 2021, muestra que gracias a la aceleración en la transformación digital, producto de la pandemia, esta diferencia se ha acrecentado, llegando a ser hoy 5x. Entonces, primera conclusión, antes de la pandemia, los líderes, que son las empresas que habían profundizado su transformación tecnológica, crecían a un ratio mayor que los rezagados, 2x. Producto de la pandemia que profundizó la transformación digital de las compañías, estos líderes se han diferenciado aún más de los rezagados a 5 veces en términos de lo que es el crecimiento de sus negocios. Lámina, por favor. Y las características comunes que tienen estos líderes que los llevan a una posición privilegiada en términos de crecimiento, ¿cuáles son? ¿No? De alguna manera, ¿no? Esta lámina quiere mostrar cuáles son esas características. Lo primero, más del 50% de estos líderes incrementaron y aceleraron sus inversiones en tecnología. Inversiones en cloud e inteligencia artificial han ayudado a estas empresas no solo a tener un mejor impacto del contexto pandémico, sino también a reenfocar su estrategia de crecimiento. Vemos que existen otras tecnologías como IoT o de alguna manera datos en tiempo real, que de alguna manera también las podemos consumir a través de cloud y de servicios específicos que también vienen de alguna manera propuestos por la oferta de plataforma de tecnología cloud. Lámina, por favor, Francisco. Bien, estos líderes se han enfocado en crear valor 360 para sus compañías, dejando atrás los roles un poquito más tradicionales de la tecnología y de las áreas de tecnología. ¿Y cómo han logrado esto? Bueno, de alguna manera, los puntos más importantes que nosotros vimos en nuestro estudio tienen que ver con, primero, facilitar el acceso a tecnología de una forma transversal a toda la compañía. Lo segundo, con una visión de colaboración y de ecosistema. Es decir,
partir desde sus ventajas competitivas y de sus propios productos hasta la incorporación de productos y soluciones de socios estratégicos, partners, y vamos a ver que esos socios estratégicos o partners pueden ir desde pequeñas startups hasta grandes compañías como pueden ser Microsoft o Google. Tercero, usando los datos como un insumo fundamental de sus operaciones, ¿no? También en Accenture hablamos del concepto de compañías direccionadas por datos o que toman sus decisiones basadas en hechos que se sustentan en análisis de datos. Y el cuarto punto que queríamos resaltar en este caso tiene que ver con trabajar fuertemente en la preparación de sus colaboradores sobre estos nuevos temas y nuevas tecnologías. Una vez más, esto realza la importancia del diplomado que Accenture y la universidad estamos lanzando en este segundo semestre. Porque, como les decía recién, cada vez más la tecnología avanza a un ratio acelerado, pero las empresas deben trabajar para que sus colaboradores puedan estar preparados a la altura que corresponden estos nuevos temas y tecnologías. Lámina, por favor, Francisco. Pero, digo, además de los líderes y rezagados, esta nueva actualización del estudio demostró que existe un subconjunto de compañías con características y enfoques particulares. A este grupo, lo hemos llamado leapfroggers, ¿no? En inglés es como el término más usado, tiene que ver con los que dan un salto importante, ¿no? Por favor, una lámina, Francisco. Justamente, estas compañías tienen dos factores en común, ¿no? Estos que han dado un salto por encima de la media. Lo primero, se han enfocado en robustecer sus sistemas core. ¿Cómo han hecho esto? Típicamente lo han hecho a través de una migración a la nube, y en muchos casos con cambios importantes en su arquitectura. Decimos que de alguna manera han sido capaces de tener sus plataformas y sistemas core mucho más resilientes, ¿no? Este concepto de robustecer sus sistemas core en muchos casos se ve o se habla del concepto de resiliencia de sus operaciones. Y lo segundo, han transitado un cambio importante en la distribución de su presupuesto de tecnología, pasando a disminuir los conceptos asociados a mantener y operar el negocio y aumentando el presupuesto en innovación. Como ven ahí, un negocio más tradicional o de los que no son considerados líderes, tiene una distribución más o menos normal que tiene que ver con entre el 60 y el 70% de sus gastos se van a la mantención y a la operación del día a día, y un 30-40 a lo que tiene que ver con innovación. Este grupo que nosotros llamamos de leapfroggers han casi invertido esta dinámica. Lo primero, disminuyeron a casi un 30% el presupuesto de TI asociado a mantener y a operar el día a día. Han casi duplicado el presupuesto asociado en innovación, y no solo eso, sino que también, producto de esa innovación, han capturado en una primera instancia un porcentaje relevante de ahorros en su operación. Según nuestros estudios, estos leapfroggers representan aproximadamente un 18% de lo que en el estudio de 2019 no había sido categorizado, ni como líder ni como rezagado. Lámina, por favor, Francisco. Entonces, este grupo de empresas ha alcanzado y en algunos casos hasta sobrepasado a sus pares, o en muchos casos a su líder también, básicamente ejecutando 3 acciones estratégicas. Lo primero, el concepto de replatform. Para aumentar la resiliencia y la robustez de sus operaciones, mover los sistemas a la nube. Y en todos los casos que sea posible, trabajar en la innovación sobre esos. Lo segundo, lo que nosotros llamamos reframe. Fundamentalmente tiene que ver con un cambio de mindset que tiene que ver con foco en la innovación y en la colaboración con pares. Cada vez más importante llegar a una oferta de productos o servicios lo más integrado posible, que no necesariamente tiene que ver con productos o servicios únicamente de estas compañías. Y por último, el alcance, el reach, fundamentalmente por expandir el acceso
a la tecnología de forma transversal, a todas las funciones y áreas de la organización, buscando abrazar una agenda de valor mucho más amplia y trabajando en la adopción y el entrenamiento por parte de los colaboradores. Lámina, por favor, Francisco. Entonces, hasta acá un poco las conclusiones más importantes de este estudio que llamamos Future Systems, que se hizo en primera instancia en 2019 y que se actualizó en inicios de este año. Y ahora los quiero dejar con Federico, que va a contarles para cada uno de estos 3 pasos estratégicos que han seguido estos leapfroggers o compañías que han dado un salto relevante en su performance, y bueno, cuáles son ejemplos de alguna de estas compañías que han trabajado en este sentido. Fede, por favor. Nada, antes que nada, reflexionar acerca del cambio que digamos, el contexto, la pandemia tuvo en nosotros. Ahora estamos en un webcast, lo que probablemente sería un evento en vivo, y probablemente vean a mis hijos dando vuelta, que todavía tienen algunas clases en línea y un montón de cosas que cambiaron de nuestra vida acerca de cómo compramos, cómo recibimos atención de salud, cómo aprendemos, digamos, todos esos cambios que, como decía Fernando, se comprimieron en un periodo bastante chico de tiempo. Si bien la tecnología siempre estuvo accesible, esos cambios, esa transformación se hizo en un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Y la nube como el centro, como la plataforma que recibe gran parte de esos cambios, ¿sí? Entonces, si vamos al ejemplo, el primer ejemplo que queríamos dar acerca de esta estrategia que vemos que tienen los leapfroggers, los que realmente han sido más exitosos en navegar esto. Si vamos al siguiente slide, por favor. Vamos a dar el ejemplo del Banco Santander. Banco Santander que tiene presencia acá y globalmente ha decidido, en conjunto con un partner, con un socio de negocio, Microsoft en este caso, colaborar para la consolidación de ciertos servicios digitales, ¿sí? Eliminando duplicación en aplicativos, en sistemas, pero por sobre todo asegurándose que la plataforma tecnológica sobre la cual se construyen infinidad de aplicaciones que tuvieron que salir en un tiempo súper corto, se construyeran una sola vez, ¿sí? Desmantelando algunos silos regionales, algunos silos técnicos, ¿sí? Y logrando unificar intereses de TI y negocio para trabajar más juntos y no tan descoordinados, en función de un objetivo que era ganar mucha eficiencia para sacar adelante muchas aplicaciones, muchas funcionalidades que eran necesarias en el contexto pandémico que se estaba viviendo. Y esto se pudo hacer gracias a no solo al partnership, sino a la vocación de invertir y de estar subidos a ciertas tecnologías. En este caso, la técnica que usaron fue replatform, porque utilizaron una plataforma nueva a la cual mudaron mucho de ese flujo de trabajo que comúnmente se hacía en otras plataformas o incluso en sistemas más orientados a personas y a papeles, ¿sí? Si vamos al siguiente ejemplo, que vamos a ir al caso de Reframe. En Reframe estamos hablando de un cambio que va más allá del cambio tecnológico, sino es
otra manera de, digamos, trabajar, o no tanto lo que podría saber el negocio como usualmente se maneja, o los tipos de cosas que mantienen las luces prendidas, sino más apostar por un cambio de juego, ¿sí? Y ese es el caso que pudimos ver, si vamos a la siguiente slide, en una cadena de supermercados grande, multinacional, se llama Carrefour, que básicamente generó un motor digital, esta vez en conjunto con Google y en conjunto con un ecosistema de startups, ¿sí? Primero avanzaron como un laboratorio, ¿sí? Para reinventar experiencia y hacer crecer el negocio desde el incremento de ventas de alimentos a través del e-commerce, ¿sí? La actividad principal de Carrefour estaba dada por la venta en tienda presencial común, ¿sí? Pero el haber avanzado en este reframe hizo que tuviera listo un motor digital en el momento preciso, donde no solo pudo capturar una necesidad muy latente en las personas en ese momento, sino blindarse ante, digamos, la proliferación de ciertas ofertas de servicios similares que estaban apareciendo en el mercado, ¿sí? Y vamos a la siguiente estrategia, que sería lo que es extender el alcance, o reach, siguiendo las R's. En este caso, tiene que ver con expandir la forma en que llego a mis clientes, ¿no? Que me relaciono con mis colaboradores, ¿sí? Buscar una forma diferente de llegar, ¿sí? Es una forma de innovar, pero innovar en el sentido de acelerar y acercar la tecnología donde no se había pensado antes, ¿sí? Agrandando las capacidades para encontrar, digamos, grandes oportunidades en empoderar a la gente, ¿sí? Y en ese sentido, si vamos al ejemplo, el ejemplo es de Deutsche Telekom, muy parecido a lo que pasó aquí en Chile, donde Deutsche Telekom se encontró a un contexto donde la pandemia hizo que el consumo de contenido digital y el uso hogareño de Internet se fuera por las nubes, ¿no? Estamos hablando de 30 veces más de consumo de Netflix, o 3 más de conferencias web, que en mi caso eso fue muchísimo más que 3 veces más. Y cómo ellos pudieron mantener estabilidad, seguridad de su plataforma, en un contexto donde tuvieron que mover 16.000 personas a trabajar a sus casas rápido, ¿sí? Y no fallar, ¿sí? Porque, nada, eran el punto que hacía funcionar el resto de la economía. ¿Y cómo lo lograron? Eran porque desde el 2016 estaban trabajando e invirtiendo en un cambio cultural, en innovación tecnológica, que llevaba esas capacidades a sus empleados, que les permitían encontrar las herramientas para empoderarse, para poder contestar más, poder armar sus propias herramientas de eficiencia, poder consultar datos, poder, digamos, acceder a
soluciones, a colaborar de una manera diferente, ¿sí? Y esa capacidad fue la que al fin y al cabo hizo que el servicio esté operando a un nivel de estrés muchísimo mayor, con un contexto de que hay 16.000 personas que estaban trabajando en un sitio y pasaron a la casa y no hay cambios en el servicio, ¿sí? Eso fue notable, por eso remarcamos este caso, ¿sí? Y Fer, no sé si querés seguir y redondear un poco la idea. Sí, muchísimas gracias, Fede. Dale una lámina, Francisco, por favor. Bueno, a ver, un poco, ¿por qué trajimos esta historia, ¿no? Y ahora cierro un poco con los mensajes más importantes del estudio de Accenture y por qué decidimos con la universidad usar este espacio con ustedes para que entiendan la relevancia de lo que pensamos hacer. Lo primero, como se habrán dado cuenta, independientemente de la pandemia, la transformación digital había sido una herramienta fundamental para el crecimiento de los negocios. En la pandemia que ocurrió, profundizó de alguna manera la necesidad de tener tecnología en el centro de cada uno de los negocios y aquellos que estaban un paso adelante en ese sentido han tenido resultados distintos. Y en particular, para aquellas compañías que han dado un salto relevante asociado al uso de la tecnología, estos tres pasos, donde Fede acaba de contar ejemplos específicos de cada uno de estos tres pasos, Replatform, Reframes y Reach, digamos, han tenido de alguna manera un éxito relevante para que esas compañías tengan un nivel de crecimiento totalmente distinto. Pero ¿por qué queríamos contar esto en esta instancia? Como ustedes ven, lo primero que tiene que ver con el paso 1, cambiar de plataforma, es de alguna manera mover e innovar en la nube. Si van al paso 2, tiene que ver con cambiar la alocación de presupuesto y dejar de poner plata en lo que no es diferencial y poner plata en lo que es diferencial. Y por último, cambiar la llegada o el acceso, ya sea para los colaboradores como para los clientes de la compañía, obviamente a través del uso de tecnología. Entonces, como ven, hay un factor común, la tecnología y cloud, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera, esto refuerza la relevancia de lo que tiene que ver con el contenido del diplomado que vamos a estar desarrollando a partir de octubre de este año. Y este estudio de Accenture que se hizo en primera instancia en 2019 y que se actualizó en 2021, no hace más que reforzar que estamos en la línea correcta. Esto es un poco la historia que queríamos compartir. Ojalá haya preguntas, ojalá la charla les haya parecido relevante y atingente a lo que vamos a ver a partir de octubre en conjunto con la Universidad y Accenture en términos del contenido del diplomado. Ricardo, vuelvo con vos y vemos cómo siguen las preguntas o la interacción. Muy bien. Bueno, primero muchas gracias Fernando, gracias Federico. Muy interesante la temática que están planteando de esta disyuntiva a la cual se enfrentan las compañías el día de hoy. Mientras ustedes hablaban, pasó por mi mente un estudio del World Economic Forum que se llama The Future of Jobs, donde muestra básicamente cuáles son los trabajos del futuro y qué cosas deberían aprender los ingenieros, y por lo tanto muy relevante para nosotros como Facultad de Ingeniería. Y nos sorprendió ver cómo esto se ha ido modificando en el tiempo, y uno de los elementos que aparece como clave justamente es los conocimientos de cloud. Y ahí está la motivación que nos llevó a pensar en que un diplomado sobre cloud sería algo relevante. Ahora, tengo una pregunta para ustedes que tiene que ver con multicloud, ¿cierto? Hoy día nosotros
vemos de que existen múltiples proveedores, siendo los principales Amazon, Microsoft y Google, pero tenemos otros, tenemos a Oracle, tenemos Huawei, IBM, etcétera, haciéndonos propuestas, incluso proveedores locales aquí en Chile, ¿cierto? Tenemos a los Entel, a los Movistar, están haciéndonos propuestas, a los GTD, de servicios de nube. Entonces, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, porque eso es lo interesante, es la mezcla que estamos logrando aquí, es una mezcla de eh, conocimientos prácticos de trabajo con clientes en el campo, en el field, con los conocimientos de la universidad. Entonces, desde la perspectiva práctica, ¿qué observan ustedes sobre multicloud? ¿Es una realidad hoy? ¿Las empresas tienen más de un proveedor de nube? ¿Y cuán relevante es poder generar arquitecturas adecuadas para este tipo de configuraciones? Esa sería la primera pregunta. Dale, si te parece, Fede, la tomo yo primero, si me querés complementar, encantado. Lo primero es que esto se tiene que analizar en un eje temporal, ¿no? Digamos, como venimos hablando y un poco también se vio en la charla, se ha profundizado, ¿no? La relevancia de cloud en las operaciones de las compañías. Pero claramente no nos podemos olvidar de cómo vienen operando las compañías hasta ahora. Y también cuando hablamos de cloud, hablamos de distintos niveles de servicio o niveles de abstracción. E incluso también existe el concepto de cloud privada, existe el concepto de cloud híbrida que viene a juntar un poco todos estos conceptos. Entonces, dependiendo del tamaño de las compañías, en general empiezan este camino hacia la nube con algún proveedor preferido, por decirlo de alguna manera, y esto tiene que ver con las tecnologías que soportaban su operación en el concepto por ahí un poquito más de nube privada. También dependiendo del tamaño de las compañías, vemos que empiezan a haber operaciones multinube. En Chile ya es una realidad. Como les decía, existen bancos, existen retailers que ya hoy tienen una realidad con múltiples proveedores de nube, y están los 3 que participan del diplomado que vamos a lanzar en conjunto, pero también está Oracle, en muchos casos también está todo el mundo que tiene que ver con IBM, Red Hat o la nueva división de infraestructura que acaba de lanzar IBM. Entonces, la realidad de los clientes de la región y de Chile es una realidad, primero, híbrida, porque van a seguir teniendo una parte de su operación por un tiempo en la visión un poquito más tradicional de nube privada o de data centers locales. Lo segundo, es una realidad multinube, en muchos casos empezando con algún proveedor preferido, aprendiendo cómo es esta nueva realidad de nube, pero ya dando los primeros pasos, sumando otros proveedores de nube pública bien conocidos, y después tenés realidades propias de la industria. Si te vas al mundo particular de la manufactura o de la minería en Chile, te das cuenta que existen restricciones de desplazamiento geográfico que te obligan a tener cierta capacidad de procesamiento muy cerca de donde se generan los datos, y ahí empezamos a hablar más del concepto de edge o de edge computing, así se va a llamar en general este tema. Entonces decimos, ¿sabes qué? Es una realidad híbrida porque va a seguir existiendo la nube privada, va a crecer fuertemente el uso de la nube pública, y además probablemente el concepto de edge computing cerca de donde se generan los datos, y además es un concepto multinube, empezando típicamente con alguna relación o asociación estratégica con alguno de estos grandes proveedores, pero típicamente continuando sumando al resto de estos proveedores de nube pública. Esa es un poco mi visión. Federico, ¿quieres agregar algo? Digamos, la reflexión de que en el camino a una simplificación, uno tiene que tener en cuenta de que una nube híbrida es una solución de muchas empresas que están emprendiendo un camino, y de algunas
es como una obligación, ¿no? Que por ahora no pueden encontrar una forma de ir completamente hacia la nube, ¿no? Y entonces ponen un pie en el mundo, digamos, del on-prem y otro pie en la nube pública. Esos contextos híbridos son más cercanos a lo que tienen las empresas que no solo las grandes, sino las medianas, cualquiera que tenga algún tiempo de rodaje, ¿sí? Cosa que no le pasa a los startups, donde arrancan sobre un ecosistema aplicativo muy limitado, muy pequeño, y por eso tienen cierta facilidad para estar 100% en la nube, ¿sí? Muy bien. Bueno, recordarles a todos de que si desean hacer algunas preguntas adicionales pueden escribir en el question and answer vuestras preguntas y los panelistas con gusto las van a responder. Yo quería ir a una segunda pregunta que aparece cuando comenzamos a hablar de cloud, que es el tema económico o costos, ¿cierto? Existe un mito, a mi juicio, que dice que todo es más barato si lo llevamos a la nube. Pero en términos prácticos, cuando llegamos a la implementación, por ejemplo, del replatform que ustedes están planteando, nos damos cuenta de que si hacemos un lift and shift, simplemente tomamos nuestros servidores, los virtualizamos en la nube, la ecuación de costos no nos favorece en términos de ahorro. Entonces, ¿qué podrían contarnos ustedes de acuerdo a su experiencia práctica? ¿Qué es lo que debería suceder para lograr que efectivamente la nube no solo sea un buen lugar para hacer nuestro replatform, sino que además un buen lugar para encontrar economías de escala? Fede, ¿quieres empezar vos o lo tomo yo también? No tengo problema. Lo tomo yo. Perdón, No hay no. problema. Estaba hablando en mute. Perfecto. Bueno, dos temas hay. Uno, en un enfoque lift and shift, la ecuación puede dar, pero está altamente sustentada en, primero, los incentivos que un proveedor de nube te puede dar para que muevas tus flujos de trabajo hacia su plataforma de hiperescalamiento. Y también, en parte, sustentada en tu, digamos, compromiso previo de alocar recursos y pagar por los mismos. Que es una herramienta de doble filo, porque parte de la ventaja que uno tiene de la nube es no hacer compromisos previos muy grandes, ¿sí? Pero así se maneja, digamos, el primer paso que usualmente dan, el primer paso muy firme, que generalmente las empresas dan con procesos de lift and shift de migración, ¿sí? Pero después estaba el punto que asumo que te referirás, Ricardo, es algo que es fundamental, que es el lift and shift me dejó en la misma situación en una infraestructura sobre la cual tengo menos responsabilidad de operación, de administración y demás. Pero todavía no me dio el completo de las ventajas que uno puede sacar en una arquitectura más nativa de nube, ¿sí? Y eso es un segundo paso, ¿sí? Un segundo paso quizás más profundo que nos invita a replantearnos, ok, ¿sobre qué plataforma estoy construyendo? ¿Sobre qué arquitectura estoy construyendo? Y hay formas de que mi arquitectura me permita hacer las cosas más rápido o hacer las cosas más eficientes. Y sí los hay, ¿sí? Y eso es una forma de destrabar un montón de beneficios que en Chile todavía están trabados, ¿sí?
en muchas empresas, ¿sí? Yo agregaría, Ricardo, que si bien es cierto que el nivel de eficiencia o ahorro de una visión del lift and shift, comparando meramente los costos de infraestructura, no necesariamente dan, en muchos casos, esto se tiene que mirar con una visión de infraestructura más operación. Y ese nivel de abstracción que te da la infraestructura como servicio sí trae algunos beneficios asociados a eso. Definitivamente la fruta más dulce de este camino tiene que ver con mayores niveles de abstracción, como decía Federico, plataforma como servicio, bueno, conceptualmente software como servicio, y hasta en algunos casos funciones, ¿no? Que es la máxima abstracción más computacional que uno puede por ahí apuntar. Pero eso es un poco para complementar la explicación de Federico. Ahí, Ricardo, solo para que sepas, hay algunas preguntas, me pareció Sí, interesante una de tengo aquí, Sergio, una de Mario, sí. sí, voy con las preguntas. Tengo muy interesantes preguntas. Sí, ahora voy con la pregunta. Voy a partir con una pregunta de Melina Alfaro. Dice así, según lo que entiendo, el proceso de transformación tecnológica coloca la nube en un lugar central. Pero, ¿qué otros componentes deben considerar las compañías según ustedes? ¿Deben considerar o prestarle atención en este proceso de transformación digital, además de la estrategia cloud? Mira, nosotros siempre hablamos de una triada, ¿no? Nosotros hablamos de la transformación digital tiene tres grandes soportes. Lo primero, una tecnología distinta, y ahí hablamos de cloud. Lo segundo, una arquitectura distinta, y ahí hablamos de arquitectura de software. Y lo tercero, una forma de trabajar distinta. Y de alguna manera, transversalmente a todo esto, está, por supuesto, todo lo necesario a hacer el reskilling de los colaboradores de la compañía. Entonces, incluso cuando hablamos de una forma de trabajar distinta, está inmerso el concepto de reskilling, ya sea en temas tecnológicos, en temas de forma de trabajar, en temas de mindset, de innovación. Entonces, nosotros creemos que la nube, si bien democratiza el acceso a la tecnología y la ofrece de una forma muy simple de consumir, siempre lo necesario son los tres pilares: una tecnología distinta, una arquitectura distinta y una forma de trabajar distinta. Perfecto, muchas gracias. Voy con la pregunta de Sergio Barría, que también es muy interesante. Plantea así. Dice, hola, muchas gracias. En los estudios planteados se observan grandes empresas realizando estos cambios. Según los análisis que han realizado, ¿qué tan factible es que lo puedan realizar medianas empresas? De hecho, o sea, me parece súper importante la pregunta porque los que empiezan en la nube son las pequeñas y medianas, ¿sí? Mientras las grandes estaban viendo si era una buena idea, las pequeñas y medianas no tenían ninguna opción más que irse por esos caminos, porque les permitía enfocarse en su negocio principal, estrategia que siguieron los grandes, porque era muy buena. Yo no sé qué pensás, Fer, pero me parece Excelente, excelente que es para respuesta. todos. Excelente respuesta. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Imagínense qué posibilidad tenía antes una compañía pequeña o mediana de procesar grandes volúmenes de datos con el fin de sacar algún insight de negocio. ¿Qué posibilidades tenía una compañía pequeña de hacer eso? Ninguna. Hoy, conceptualmente, con una tarjeta de crédito puede subir un volumen de información y puede procesarlo con inteligencia artificial para generar esos insights. Entonces, Realmente, es $1 millón justamente... salía una plataforma de datos. Exactamente. Claro, Así Gastar que $1 millón es muy, de eso estamos hablando. es muy, Es muy interesante, Fernando, lo que planteas, porque uno de los beneficios del cloud computing es justamente este ecualizador que produce entre grandes, medianas y pequeñas empresas. O sea, yo siempre a mis alumnos en pregrado les pregunto, ¿qué los limita hoy a construir un Netflix cuando Netflix está 100% basado en cloud? Entonces, solo la idea, solo el empuje, eh, antiguamente era muy difícil poder llegar a pensar en construir un Netflix. Hoy día no tenemos limitantes, la limitante es lo que podamos imaginarnos.
Bueno, llegó una pregunta también respecto del diplomado, así que voy a aprovechar de responderla. Es de Joan Laugi. Una pregunta, dice, ¿cuán distinto es este diplomado de, por ejemplo, conseguir una certificación en uno más proveedores de servicios de nube como Azure, AWS, etcétera? Y la respuesta es sumamente distinto. Las certificaciones que están incorporadas en el diplomado, lo único que nos permiten es asegurar de que los participantes de él, cuando terminen su diplomado, puedan tener todos los conocimientos base requeridos en estas tres plataformas para utilizarlos en el eje central del diplomado, que es cómo diseñar arquitecturas multicloud en nuestras empresas. Hoy día la problemática de cómo manejo datos, cómo manejo procesamiento, cómo manejo seguridad, cómo manejo costos, cómo administro estas federaciones entre distintos servicios, es la problemática central del diplomado y por lo tanto dista mucho de ser simplemente una certificación. Por lo tanto, el diplomado está orientado a personas que quieren entender cómo enfrentar estas disyuntivas de ahora ya tengo AWS y tengo Azure y qué hago para que la factura a fin de mes, por ejemplo, no sea gigante o no se multiplique por 2,5, que es algo que nos puede pasar perfectamente. Así que esa sería la respuesta, la tomé yo. Tengo, eso sí, otra Espectacular. pregunta para ustedes. Dice así, dice, ¿qué tipo de oportunidades para el cloud ven en los sistemas de automatización industrial? A ver, empiezo yo, Fede, complementame si querés. Yo hablé de Edge Computing y el concepto que está un poco atrás de eso también tiene que ver con IoT, de alguna manera. Es de vuelta, ¿no? Es primero el concepto de poder capturar los datos donde se generan, dependiendo de la ubicación geográfica, es una decisión más de arquitectura, la capacidad o el lugar donde uno pone, donde procesar esos datos y poder accionar sobre esos datos en forma inmediata conceptualmente, en una línea de montaje o en una faena minera, tiene que ver con eso. Entonces, definitivamente, poder procesar grandes volúmenes de datos y poder accionar en una línea de montaje, en una faena minera, es claramente uno de los casos de uso más interesantes. Imagínate, no sé, nosotros hablamos con clientes en Chile, la posibilidad de optimizar la ruta de un camión autónomo en una faena minera. Entonces, eso puede ahorrar millones de dólares en repuestos de goma solo con la optimización de la logística del camión o de la operación del camión en la faena. Ese tipo de cosas tienen que ver con esos casos de uso que típicamente se dan en alguna línea de montaje, en alguna compañía o manufactura. Esa es un poco la visión que yo tengo. Solo para sumar lo que marcaba Fer, súper importante. Algunos lo llaman fog computing porque es como una especie de nube que se extiende a través de dispositivos en una red del Internet de las Cosas. Pero también pensar que a la automatización se la puede complementar con modelos que pueden vivir centralizados y después llevar sus resultados hacia las automatizaciones que viven en dispositivos embebidos dentro de las redes de automatización. Entonces, no todos los flujos son de tiempo real hacia, digamos, dispositivos en Edge, sino a veces hay flujos de trabajo que tienen que ver con llevar ciertos modelos centralizados, hacer inteligencia sobre los mismos, generar modelos, ¿sí? Sacar conclusiones, cambiar parámetros y después aplicar esos parámetros en la automatización y generar beneficios. O cambiar, digamos, procesos productivos, ¿sí? Esto también existe y es súper utilizado en la industria, ¿sí? Muy bien, gracias por la
preguntas, las respuestas. Tengo otra pregunta más de Jesús Escobar. Muy interesante, muy buena pregunta. Dice, dentro de su experiencia, ¿cómo se ve afectado el ciclo de desarrollo del software? ¿Existe alguna diferencia entre ser on-premise o cloud? Todo tuyo, Fede. Lucite. Bueno, yo creo que el ciclo de desarrollo depende mucho más de las personas que estén desarrollando y la disciplina que hayan logrado establecer que de las herramientas tecnológicas. Pero si me vas a preguntar específicamente el efecto que tiene cloud, es positivo porque de repente un proveedor cloud ofrece un montón de capacidades fácilmente integrables, ¿sí? Embebidas en un ecosistema de seguro y confiable y certificado que permite, digamos, hacerlo de forma más sencilla, ¿sí? Pero creo que el desarrollo depende mucho más de la disciplina que sobre la tecnología. Muy bien. Yo solo para, tal Gracias. cual, y para decir Sí, disciplina, adelante. solo para complementar, estamos hablando de ingeniería de software al final, independientemente de dónde se ejecute. Muy bien. Tenemos ahora una pregunta de don Héctor Enríquez que dice, ¿qué tanto se utiliza infraestructura como código en la creación o administración en cloud? Como por ejemplo Terraform. En muchos casos ese primer paso se ha dado en nubes privadas también, pero el concepto y la tendencia va hacia ahí, ¿no? Digamos, de alguna manera lo que las compañías más avanzadas buscan es este concepto de vos lo desarrollaste, vos lo operás, ese es el nivel de integración al que se apunta al final de este camino. Un equipo de producto que sea conceptualmente responsable no solo por el desarrollo, sino también por la puesta en producción y por el monitoreo, la operación, la solución de los incidentes, los problemas. Entonces, a ese nivel, la infraestructura como código es un elemento fundamental que habilita esta visión que yo acabo de contar, ¿no? Esa es un poco mi opinión. No sé, Fede, si vos querés complementar de alguna forma. Totalmente de acuerdo. Lo único que quería sumar es la infraestructura como código es una herramienta mucho más fácilmente aplicable en soluciones nativas de nube, ¿sí? Donde hacer eso es de una sencillez mayor. Cuando estamos hablando de un sistema que tiene mucho de construido y sus ambientes son difícilmente replicables, es a donde se genera, digamos, mucha dificultad para generar ese tipo de cosas. Pero la verdad que infraestructura como código es la herramienta que une mundos, ¿no? Porque une el mundo del DevSecOps con el mundo de la nube, con el mundo de la disciplina de desarrollo. O sea, es la herramienta que queremos usar cuando estamos trabajando en nube. Muy bien. Tengo una última pregunta que es de don Vasco Undurraga. Dice, ¿algún caso práctico de aplicación nube y Computer Age a la construcción, al mundo de la construcción? Lamentablemente yo no conozco ningún caso. Me encantaría decir otra cosa, pero yo no. No sé si Fede conoce alguno. ¿Fede? Creo que aplican los mismos que típicamente uno vería en cualquier contexto industrial donde uno tiene distribuidos sensores que permiten, digamos, entrar en un circuito de medición, análisis y acción, ¿sí? No soy experto en la construcción, no puedo describir muy profundamente cuál sería
ese tipo de circuito para la construcción. Principalmente trabajo en empresas, instituciones financieras, en la minería, en otros contextos donde podría dar ejemplos sin problema. Pero yo creo que si la persona es de la construcción se lo puede imaginar. O sea, en cualquier contexto donde puedas poner sensores, donde puedas poner algún elemento analítico y puedas poner algún elemento de actuación, sea actuación directamente automática o actuación en términos de una acción de gestión posterior, eso constituiría un caso. Sí. Para ponerle apellido a lo que está mencionando Federico, básicamente nuestra experiencia es que justamente IoT, inteligencia artificial, son los dos elementos que estamos viendo en los sistemas modernos de construcción, apoyados justamente sobre la nube como ejemplo de aplicación en la construcción. Muy bien. Creo que estamos ya en la hora. Quiero agradecerles especialmente a nuestros invitados, distinguidos invitados, Federico Casina y Fernando Sinagra. Agradecerle también a Accenture por haberse embarcado en esta aventura con nosotros del diplomado. Estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que tengan sobre el diplomado. Nos pueden contactar. Queremos agradecerles a todos vuestra presencia hoy día y dejarlos desde ya invitados a participar del diplomado y de otras actividades que vamos a ir generando en torno al diplomado. Así que muchas gracias a todos y con esto damos por concluida nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.